Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Así que estamos viendo un tema bien interesante, la iglesia en los últimos días. O sea, el Señor nos está mostrando y nos está dando instrucciones para todos los creyentes que nos encontremos en los tiempos finales. Así que necesitamos entender la palabra. Yo le invito a que abra su Biblia y por favor medite en el capítulo 2 y en el capítulo 3 acerca de las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo le está dando a la iglesia que estará, aquellos que estarán vivos para estos tiempos finales que nos está hablando la Escritura. Ya estudiamos 6 puntos bien importantes. Hoy vamos a seguir con el 7º punto. Así que tenga su Biblia a su alcance y un cuaderno de notas. Yo creo que esto es bien importante, poder anotar cosas bien importantes para poderlas transmitir luego a nuestros hijos. Muy bien, punto 7. Vamos a leer el verso número 10. Verso número 10. De Apocalipsis 2. No temas lo que estás por sufrir. Volvemos a repetir un poquito esto. No temas lo que estás por sufrir. Y esto se lo está diciendo a la iglesia, mis hermanos. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Luego dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Muy bien. Ya comentamos ese verso en una parte. Luego vamos a seguir en el punto 7. En el punto 7, lo que se nos recomienda es aférrate a su nombre. Aférrate a su nombre. Lo que en otras palabras es tu carácter debe ser igual al carácter de Cristo. Aférrate al carácter de Cristo. Lo que nos está diciendo es vive comprometido a caminar y comportarte en su carácter. Porque si no nos aferramos a su nombre, estamos negando nuestra fe. En medio de cualquier circunstancia difícil, debemos de aferrarnos a su nombre, a su carácter. El 7º punto es este: que no dejemos de aferrarnos a su nombre. No niegues la fe. Cuando caminas en fe, manifiestas el carácter de Yeshua, el carácter de Jesús. Y a eso hemos sido llamados y hemos sido llamados a hacerlo en tiempos oscuros. Escuchen bien, en tiempos muy difíciles, en tiempos malignos. Pero es en esos tiempos que nuestro testimonio es más brillante y es más fácil de ver. Así que no niegues su nombre, no niegues tu fe. La fe que abrazamos se centra en Cristo y que Él se convierta en nuestra vida, es decir, convertirnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos revestidos de Cristo, vamos a manifestar la imagen del Hijo de Dios. Eso es lo que está demandando la palabra. En el verso 13 dice, capítulo 2, verso 13. Yo sé dónde moras, dice, donde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas. Este es un personaje importante. Antipas, un creyente fiel, dice, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Un mártir, una víctima.
se aferró al nombre de nuestro Señor Jesucristo, se aferró a su carácter. Y mis hermanos, se convirtió en un mártir. Es tan significativo que esta instrucción se encuentre 2 veces en el capítulo 2 y verso 13, donde el Mesías habla acerca de una persona. ¿Y quién es esta persona? Es Antipas. ¿Y quién era él? Un mártir fiel. Él es otro ejemplo de lo que el Mesías. Es otro ejemplo que nos presenta de que el Mesías, cuando brinda esta instrucción para la iglesia de los últimos tiempos, habla de esta actitud, dispuestos a morir, a ser mártires por nuestra fe en Él. No a someternos, sino a estar dispuestos a perderlo todo. No a comprometernos, sino a estar dispuestos a perderlo todo, porque aquel que lo pierde todo, da su vida por el reino, y encuentra las bendiciones del reino, encuentra la plenitud de las recompensas de Dios. Es muy importante, escuche bien, entender que cuando la Biblia nos habla de Antipas, también hay otra persona que el Señor nos va a hablar. Después de hablar sobre Antipas, ese mártir fiel de Jesús, de quien habla de alguien que es exactamente lo contrario, hay otro personaje totalmente contrario a Antipas. Y miren lo que dice la Escritura. Y vamos a ver el 8º punto. Es este: no seas un Balaam. Mis hermanos, ¿quién era Balaam? Él era un profeta. Escuche bien, que podía oír a Dios, que podía oír la instrucción de Dios, pero que no le fue fiel a Dios. No le fue fiel a Dios. Y dice la Escritura que él fue contratado para maldecir a los hijos de Israel. Y escuche bien, y al principio no lo hizo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Escuche bien esto. Porque quería mucho dinero a cambio. Fue contratado. Un profeta, Balaam, que realmente Dios le hablaba, pero se metió a hacer negocios y comenzó a negociar lo que era de Dios. Escuche bien eso. Él quería usar lo que Dios le confió, no para los propósitos de Dios, sino para ganar riquezas. Escuche bien eso. En estos tiempos estamos viendo exactamente esto. Hay muchos que reciben el don de oír a Dios y que el Espíritu Santo les pone palabra de vida, pero la utilizan para ganancias deshonestas. En Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes aquí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Bueno, aquí la palabra nos está hablando de una persona que compromete la verdad y servirá al pueblo no de acuerdo a la verdad de Dios, a los propósitos de Dios y a la voluntad de Dios, sino para obtener ganancias. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy tenemos que abrir nuestros ojos y ver esa realidad. Muchas personas están tomando decisiones espirituales incorrectas por amor al dinero, por lo que podría tener una recompensa material. No sean
un Balaam. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura en el punto 7. No sean un Balaam. Entonces, Dios nos está hablando que tenemos que aferrarnos. Nos tenemos que aferrarnos. ¿A quién? Al carácter de Dios. ¿Cuánta gente no se levanta como profeta y da profecías personalizadas? A todo el mundo se le da una palabra. Cosas que no se cumplen. Y gente que está esperanzada en algo, pero no viene la palabra que es de Dios. Mis hermanos, eso lo estamos viendo hoy muy seguido. Hay muchos Balaam dentro de la iglesia. Veamos el punto 9. Crece y madura en fe. Mis hermanos, tenemos que crecer y madurar en fe, y madurar en la fe en Dios. O sea que parte de esta instrucción la encontramos en Apocalipsis 2:19. ¿Qué nos dice Apocalipsis 2:19? Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. ¡Wow! Esto es maravilloso. Que tus obras recientes son mayores que las primeras. ¿Qué está diciendo el Señor? Que has crecido en el carácter de Dios. Que has crecido en el carácter de Dios. Conozco tus obras. Estoy observándote, veo que todo lo que haces, ¿sí? Veo que todo lo que haces. Conozco de lo que tú dices, hablas y compartes. Mis hermanos, todo esto está escrito. Dice que a través de esto nos dará una recompensa basada en nuestras obras. Ya sea que nuestras obras sean puras o que nuestras obras sean impuras y desagradables para Él. Conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu servicio, conozco tu fe, tu paciencia. O sea, significa disposición a sufrir en todo tiempo. Que tus obras son mejores cada día. Mis hermanos, el Señor nos está observando. Piensa qué es lo que haces cada día. Si estamos actuando conforme al carácter de Cristo. Le está diciendo el Señor, en cuanto a tus obras, y las últimas son más que las primeras. Significa que ellos están creciendo y madurando en buenas obras, y las buenas obras son importantes, porque dice la Escritura, los verán a ustedes y sus buenas obras, y alabarán a su Padre en el cielo. Si queremos ser usados por Dios para adorarlo, para servirle, para exaltarlo, debemos comprometernos con el buen orden, con las buenas obras. Cuando hacemos buenas obras, estamos mostrando el carácter de Cristo. ¡Qué maravilloso es esto! Mis hermanos, Dios nos está hablando y nos está dando instrucciones para los tiempos finales. Veamos el punto 10. Haz cumplir el orden de Dios. Mis hermanos, qué importante es esto. Haz cumplir el orden de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha determinado en su palabra? ¿Cuál es el orden de Dios en tu casa? Tenemos que seguir el orden de Dios. El Señor mismo habla dentro de un matrimonio de que el varón es cabeza de la mujer.
es cabeza de los hijos. Y que nuestro Señor Jesucristo es cabeza del varón, así como el Padre es cabeza del Hijo. Hay un orden. Y tenemos que cumplir ese orden. No solo dentro de la iglesia, sino también en nuestra casa. Esto debe hacerse principalmente dentro de la congregación local. Esto le está hablando no solo a los feligreses, sino también al pastor. Quiero decirlo de nuevo. Haz cumplir el orden de Dios. Vemos con demasiada frecuencia que la iglesia está violando el orden de Dios. Les daré un ejemplo que se encuentra en Apocalipsis 2:20. Y vemos una epidemia de esto. Estoy consciente que esto no es popular, pues que sea así. Pero vemos aquí, en Apocalipsis 2:20 esto. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que se dice ser ¿qué cosa? Profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mis hermanos, será tal el engaño que vendrá para esos tiempos, que habrán mujeres cargadas de demonios. Conocemos quién es Jezabel dentro de la historia en la Biblia. Aquella que gobernó por 3 años y medio con Acab, y que tuvo que llegar Elías para establecer el orden dentro del pueblo de Israel. Entonces, lo que está diciendo aquí es: pero tengo esto contra ti. Se lo está diciendo al ángel de la iglesia, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman sacrificadas a los ídolos. La pregunta es, ¿pueden las mujeres enseñar? Sí. A otras mujeres. Pero no es el orden de Dios que una mujer enseñe a un grupo heterogéneo. Pablo asienta las bases para esto. Que una mujer enseñe a un grupo heterogéneo. Pablo asienta bases para esto, y no es algo cultural. No está limitado a una época pasada. Simplemente dice que fue la mujer engañada en el jardín y que el hombre fue formado primero. No violen el orden de Dios. No hay que violar el orden de Dios. Y lo repito, no violen el orden de Dios, hagan cumplir el orden de Dios. Eso no te va a hacer popular, pero te hará agradable delante de Dios. Es controversial, pero cualquier cosa que tenga mérito, cualquier cosa que tenga importancia, será controversial. Defiende el orden de Dios. Mis hermanos, qué importante es esto. Si vemos el mundo, todo está de cabeza. Aún las mujeres pretenden gobernar sobre naciones, y lo estamos viendo. Es un orden que se ha quebrantado. Quien debe de gobernar es el varón. Y no es machismo, sino es un principio que Dios tiene en la palabra y que debemos de entenderlo. Dentro de la familia, la mujer no puede tomar el lugar del varón. Y eso lo dice la Escritura. Entonces, se le está hablando a la iglesia. Se le está hablando a la iglesia. Esto es importante poderlo comprender. Punto 11. Aférrate
Esa es una palabra de perseverancia. Aferrarnos, aférrate, sigue adelante. En otras palabras, hasta que yo venga. Miren qué importante es esto. Tenemos que aferrarnos al carácter de nuestro Dios. Y en medio de cualquier circunstancia, poder alumbrar, en medio de las tinieblas, la oscuridad, la persecución. Es una palabra de perseverancia. Aferrarnos, sigue adelante. En otras palabras, te está diciendo el Señor, hasta que yo venga. Ahora bien, aquí viene algo que es bien importante. ¿Qué crees que significa hasta que yo venga? Obviamente, si estamos hablando de la iglesia, su venida es el arrebatamiento. Porque en la segunda venida nosotros vendremos con Él. Escuche bien, en la segunda venida nosotros vendremos con Él. Entonces, esto se trata del arrebatamiento de la iglesia. Esto no puede referirse a eso, así que dice Apocalipsis 2:25, no obstante, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Esto lo dice Apocalipsis 2:26. No obstante, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Mis hermanos, lo que está hablando aquí claramente es acerca del arrebatamiento, cuando yo venga. Prepárate, ¿sí? Prepárate. Aférrate a la verdad. Aférrate al carácter de Cristo. Escuche, es bien claro. Y dice Apocalipsis 2:25, no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y luego habla del vencedor. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿A quién se refiere? Obviamente al final de la era de la iglesia. Escuchen bien, ¿a qué fin se refiere? Claro está, al final de la era de la iglesia. Es lo que el Mesías menciona en Mateo 24, mis hermanos, versos 6, 13 y 14. Todo esto tiene que ver con el final de la era de la iglesia. ¿Y cuál es el evento que pone fin a la era de la iglesia? Es el rapto. Es el rapto, mis hermanos. Y por lo tanto, se les está diciendo a los creyentes que sean vencedores hasta el final. Escuche. Aquí nuestro Señor nos está dando instrucciones. Y son instrucciones bien establecidas, que no hay ni la menor duda de lo que el Señor nos está pidiendo. Él está diciendo que debemos vencer, perseverar, mantener las obras hasta el final. Y aquel que haga eso, dice, le daré poder sobre las naciones, es decir, autoridad. Vamos a gobernar las naciones. Esto es lo que nos está diciendo la palabra, que vamos a gobernar a las naciones. La Escritura dice 2 veces en Apocalipsis 20, tanto en el versículo 4 como en el 6, que los creyentes, aquellos que formen parte de la esperanza bendita o el rapto, vamos a gobernar con el Mesías. Por lo tanto, dice, perseveremos, cumplamos en estas obras, no permitas que nadie te aparte de la verdad de la palabra de Dios. Hay grandes promesas de Dios para nosotros y necesitamos correr en ellas. Mis hermanos, si no estamos bien, tenemos que ver cuál es nuestra condición y tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Veamos ahora el punto 12.
mantente alerta. Escuche, mantente alerta significa estar atento, viendo hacia adelante, hacia atrás, a los costados y aún hacia arriba. Mantente alerta. Esto tiene que ver con vigilar y estar atentos ante el enemigo. El enemigo va a querer destruirte. Cuando tratamos de los últimos días del fin, antes del rapto, le dice a la iglesia que vigile. Pero específicamente con estas palabras, ¿qué significa? Estar alertas ante el enemigo. Estar alerta ante el enemigo. Y esto se encuentra en Apocalipsis 3:2. Escuche lo que dice. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de Dios. Bien. El enemigo querrá aprovecharse de estas áreas débiles. Escuche bien lo que nos está diciendo. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Aún hay cosas en ti que están vivas y que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de Dios. Hay áreas débiles en nuestra vida, de esos puntos frágiles, de esas cosas que tienes fuera de orden. Él usará todas estas áreas debilitadas para su beneficio. Y es por eso que se nos dice que estemos alerta. Se nos dice que estemos alerta porque hay un enemigo. Escuchen bien, hay un enemigo rodeándonos. Por esta causa, nos debemos fortalecer porque hemos sido llamados a velar y tener paciencia. Y eso requiere fuerza espiritual. Escuche bien, eso requiere fuerza espiritual, comunión con Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 3:2? Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Esta es razón por la cual los creyentes pasarán por un tiempo muy difícil. Recuerden, nunca tendremos que atravesar la ira de Dios. Escuche bien, esto es muy diferente. La iglesia no va a atravesar la ira de Dios. Dios promete que seremos arrebatados antes que comience su ira. Pero la ira de Dios no comienza al inicio de la semana 70 de Daniel. No hay manera de presentar un caso bíblico que respalde esa postura. Escuche bien, la ira de Dios no comienza al inicio de la semana 70 de Daniel. Lo que nos está diciendo es que el rapto vendrá justo antes, escuche bien, de que venga la ira de Dios sobre la tierra. Esto es que tenemos que descubrir que la ira de Dios solo comienza después de la abominación desoladora, después del sellado de Israel en el capítulo 7 y después del rapto de la iglesia. Entonces, y solo entonces, comienza la ira de Dios. Es falso de nuevo. Si puedes encontrar un solo versículo que diga lo contrario, que no vamos a pasar por nada difícil, pero el problema es este. No veo eso en la Escritura. Tengo que ser fiel a lo que Dios está diciendo.
Tengo que ser fiel a lo que Dios está diciendo. Muy bien, mis hermanos. Estamos por concluir. Y veamos el punto 13. ¿Qué nos dice la palabra en el punto 13? Aquí encontramos otra instrucción de Dios importante. Hemos sido llamados a perseverar, porque no ha encontrado que nuestras obras sean perfectas. Y quiero compartir con esto lo siguiente. Viene un tiempo difícil, viene un tiempo de persecución, es un tiempo de sufrimiento, y esa perseverancia será a través de todo eso, hasta lograr la victoria. Hasta lograr la victoria. Apocalipsis nos habla de vencer. A cada iglesia, a las 7 iglesias de Apocalipsis le dice al vencedor, y le habla 7 veces a la iglesia. ¿Por qué? Porque viene un tiempo muy difícil de persecución. Necesitamos estar listos para lograr la victoria. Todo este sufrimiento transformará a los verdaderos creyentes. Escuche, transformará a la verdadera iglesia, a esa gloriosa novia que se ha preparado para su novio y cuyas vestiduras son ropas de justicia. En medio de la persecución, en medio de la prueba, se afirmará el carácter de la esposa de Cristo. Será ese tiempo de dificultad que producirá un cambio glorioso para la comunidad de creyentes. Dice la Escritura, aférrate y no solo te aferres, manténtete, arrepiéntete, porque no estamos hablando de obras perfectas. Son hechos, acciones. Lo que dice aquí simplemente es, arrepiéntete. Y el arrepentimiento comienza por ponernos de acuerdo con Dios. Escucha bien esto. El arrepentimiento comienza por ponernos de acuerdo con Dios. A eso hemos sido llamados, a entrar en acuerdo con su palabra, aceptar su palabra, aplicar su palabra y su verdad a nuestra vida y dejar que la Escritura forme nuestra doctrina, nuestra creencia y teología. No permitas que otros las establezcan por ti, dejándote llevar por lo que ellos enseñan. Debes acudir a la fuente tú mismo. Y la fuente es la Biblia, la palabra de Dios. Así que dice aquí, aférrate, mantente en el rumbo y arrepiéntete. Es decir, ponte de acuerdo con Dios. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:3? Escucha lo que dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Escucha bien esto. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Damos gloria al Señor. Hay instrucciones bien específicas de nuestro Dios para la iglesia de los últimos días. Así que, mis hermanos, preparémonos. Y yo les invito a que lean el capítulo 2 y pidan revelación, entendimiento al Espíritu Santo. Y Dios nos hablará y nos mostrará lo que hemos de corregir. Simplemente pidámoselo al Señor. Muy bien, mis hermanos. En el próximo capítulo veremos que tenemos que guardar la palabra de Dios. Guardando la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Prepárate. Gracias te damos, Señor, por esta
palabra que tú nos has dado. Te bendecimos. Señor, ayúdanos a corregir lo que no está bien en nuestra vida. Te suplicamos la guianza de tu Santo Espíritu. Pero gracias, Señor, por lo que tú nos estás mostrando y los principios que tenemos que seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, bendiciones. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta el próximo capítulo.